Qué gusto saludarles. Damos gracias a Dios porque podemos acercarnos a través de estos medios y bueno, le damos gracias a Él porque nos permite celebrar este culto que se prepara, como siempre, para la gloria del Señor. Y cuando glorificamos al Señor, hermanos, seguramente nuestras vidas van a ser edificadas. La palabra de Dios es viva y eficaz y va a traer siempre bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por la disposición que ustedes han mostrado en reunirse en sus hogares, reunir a toda la familia para que podamos participar en los cultos que la iglesia ha estado organizando para que nos podamos gozar en el Señor. Así es que les damos a todos la bienvenida, a todos, gracias a todos nuestros amigos también que nos honran con sintonizarnos y estar pendientes también de estas transmisiones. Como repito, todo esto lo estamos haciendo con el fin de glorificar a nuestro Dios y con la idea también de que sus vidas como ovejas de Cristo puedan ser alimentadas para que estemos creciendo en el conocimiento del Señor y preparándonos también para su venida. Así es que para que podamos empezar este culto, vamos a hacerlo haciendo una oración. Voy a invitarlos para que inclinemos nuestras cabezas, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Muchas gracias en esta hermosa ocasión en que nos podemos reunir como pueblo tuyo. Y nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre y en los méritos de Cristo. Siempre, Señor, con el fin de buscar tu misericordia, buscar tu gracia. Padre, te honramos en esta hermosa ocasión, porque nos podemos reunir como pueblo para estar desde nuestros hogares, unidos, Padre, a través de estas transmisiones, para glorificar tu nombre, Señor. Aunque tenemos la restricción de no congregarnos en el templo, en la casa de oración, eso no nos impide, Señor, que nos juntemos en nuestros hogares, toda la familia, para celebrar estos cultos que se organizan para la honra y para la gloria tuya. Padre, te rogamos que perdones nuestros pecados porque somos pecadores, Señor, y tú eres el Dios santo, el 3 veces santo, perfecto en santidad. Padre, ten misericordia de nosotros, perdona todos nuestros pecados. Señor, límpianos de todas nuestras faltas, Padre. Y rogamos, Señor, que en esta tarde tú puedas glorificarte a través de la vida de cada uno de nosotros, Señor. Rogamos que bendigas a tu iglesia para que el día de hoy pueda recibir palabra de lo alto, palabra inspirada por tu Espíritu Santo, para que sea de edificación para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos que tú tomes el control, Señor, que te goces con nosotros, que tu nombre sea glorificado y que cada oveja, Señor, sea edificada y alimentada con tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 3, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Profundo es el amor de Cristo. Cantemos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el
gozo que nos separó me alcanzó en mis tinieblas. Solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré.
Dice la escritura en Salmo 46:10: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amado hermano, la salvación es del Señor, y aunque se levanten males, tempestades, la salvación es del Señor. Cantemos. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Y diré al
11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ningún creyente en su sano juicio se atrevería a proferir palabras para contradecir este texto. Afirmamos con nuestras bocas que todo el universo, todo lo visible e invisible es de Él, han sido creados por Él y son para Él. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Proclamamos con nuestros labios, pero en realidad muchos de nosotros no lo creemos de corazón, en doctrina ni práctica. Hoy más que en otros tiempos, iglesias y personas que se aprecian de ser cristianas arguyen que la doctrina no importa. Solo queremos el amor de Dios, dicen ellos. ¿Para qué tanta doctrina? Entonces están diciendo que solo les interesan los favores de Dios y no les importa conocer a Dios. Y es que en realidad todo el consejo de Dios es su sana doctrina. Es cuando el glorioso resplandor de Cristo brilla en su totalidad. Soli Deo Gloria debería ser el grito de guerra de todo cristiano. Soli Deo Gloria ha sido el grito de guerra desde este púlpito y lo seguirá siendo con el favor y la gracia de Dios. Como lo indicó nuestro pastor el domingo pasado, el día de hoy, si el Señor lo permite, comenzaremos una nueva serie de enseñanzas que se titulan Las Doctrinas de la Gracia. Las Doctrinas de la Gracia. Quiero pedirles que me acompañen a hacer una oración a nuestro Dios para que el Señor dirija y nos ayude a través de este estudio para poder comprender, para poder asimilar y para poder aplicar a nuestras vidas. Señor, tantas gracias te damos, oh Padre, tú que moras en los cielos, en medio de tu santidad, Señor. Gracias, Padre, porque tú sigues guiando a tu pueblo, porque tú sigues dando palabra a tu pueblo, Señor, porque tú nos permites ir a las páginas de tu escritura y poder escudriñar todo el consejo que tú tienes para nosotros. Señor, somos torpes. Sin tu ayuda no podemos estudiar tu palabra, Padre. Solamente somos vasijas de barro. Señor, y te pedimos que nos des luz a través de esta serie de exposiciones para poder entender y comprender a lo que se nos ha revelado, Señor, no yendo más allá, a lo que se nos ha revelado para conocer y entender el Dios de la Biblia. Padre, ayúdanos, porque esto es para la alabanza de la gloria de tu gracia, para tener una adoración correcta con el Dios vivo y el Dios verdadero. Señor, solo tú puedes ayudarnos y por eso clamamos a ti y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Las doctrinas de la gracia son la confirmación más fuerte de la fe cristiana. Estas doctrinas no son humanas. Ningún ser humano podría haber inventado un sistema tan dañino para el orgullo del hombre. Tampoco es razonable suponer que la Biblia, escrita por tantos autores de diferentes lenguajes y culturas, en un periodo de 1600 años, reflejara por casualidad una enseñanza tan profundamente lógica y consistente que glorifica a Dios en forma tan suprema. Estas doctrinas de la gracia, en esencia, despojan al hombre de toda jactancia, soberbia, vanagloria, ponen al hombre en el lugar que debe de estar y exaltan y glorifican a Dios como ninguna otra doctrina puede hacerlo. Las salvaciones de Jehová, a Él sea la gloria. Spurgeon dice lo siguiente:
me he esforzado en explicar también las doctrinas de la gracia en términos breves, enseñando que Dios trata con los hombres pecadores sobre la base de pura misericordia, encontrándolos culpables y condenados. Les otorga perdones inmerecidos sin tomar en cuenta para nada el carácter pasado. Movido solamente por su piedad, Él desarrolla un plan para rescatarlos del pecado y sus consecuencias, un plan en el que la gracia es el principal atributo. Hermanos, son pues las doctrinas de la gracia aquellas que si las entendemos y aplicamos a nuestras vidas correctamente, nos llevarán a una intimidad y adoración más profunda con el Dios de gracia que se muestra a lo largo de las páginas de la Escritura. Soli Deo Gloria. Las doctrinas de la gracia afirman en esencia que la salvación es del Señor de principio a fin. Las doctrinas de la gracia consisten en lo siguiente. Punto número 1. Nosotros no amábamos a Dios. Todos nosotros le aborrecíamos y huíamos de su presencia. No queríamos ni podíamos venir a Cristo por nuestra condición natural de muerte espiritual. Esto se conoce como total depravación. Punto número 2. Como nadie puede y quiere venir a Cristo, de entre todo el mundo caído, Dios elige personas incondicional y soberanamente para entregarle un pueblo a su Hijo, así como lo hizo al elegir al Israel natural. Esto se conoce como elección incondicional. Punto número 3. Dios abre los ojos del pecador, les da un corazón y espíritu nuevo, cambia su naturaleza, la naturaleza de sus escogidos, para que vean lo que no veían y vengan atraídos y seducidos por esta gloria. A esto se le conoce como gracia irresistible. Punto número 4. Estos pecadores que aborrecían a Dios con todo su corazón y que han sido elegidos en un acto de misericordia, tenían una deuda con la justicia de Dios, y el Salvador de ellos muere en su lugar, saldando esa deuda. Esto es llamado expiación o redención particular o expiación limitada. Punto número 5. Dios, por medio de su Espíritu Santo, produce perseverancia para que estos pecadores redimidos que han venido a Cristo, porque se les ha dado vida para hacerlo, caminen en buenas obras, perseverando hasta el final. Y esto es la perseverancia de los santos. Un comentarista dice lo siguiente: la salvación es del Señor. Esta fuerte declaración significa que cada aspecto de la salvación del hombre proviene de Dios y depende totalmente de Dios. La única contribución que hacemos nosotros es el pecado que fue puesto sobre Jesucristo en la cruz. El apóstol Pablo afirmó esto cuando escribió: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto quiere decir que la salvación es determinada por Dios, comprada por Dios, aplicada por Dios y asegurada en Dios de principio a fin. La salvación es del Señor. Como verá, a lo largo de estas enseñanzas, estas doctrinas aplastan el orgullo humano por medio de una sistematización de doctrina bíblica sobre el fundamento o el pilar de Romanos 11:36. Lo que vamos a estudiar en el tiempo que nos queda es la primer doctrina de estas doctrinas de la gracia. Y si entendemos bien esto, las demás doctrinas irán acomodándose todas como las piezas de un rompecabezas que forman el cuadro que dice: la salvación es de Jehová. Punto número 1. Total depravación o corrupción radical. La inhabilidad del hombre para venir a Dios. Comenzamos.
Hermano, usted no escogió a Dios. Usted no vino a Dios en su voluntad caída por sí solo, porque no podía y no quería. Era enemigo de Dios, aborrecía al Señor con todo su ser y estaba inhabilitado para venir a Cristo por su corrupción, por su condición depravada desde su raíz. No vino a Dios por sí solo. Por el contrario, usted corría de su presencia. Quizás esta ilustración le ofenda un poco, pero tengo que decirlo. Tal vez en alguna bodega o en algún lugar haya allí cucarachas, y usted, cuando llega y prende la luz, ¿qué hacen estas cucarachas? Es cierto que salen despavoridas. Y dice la Escritura en Juan capítulo 3, versículo 9 al 20: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Esto es claro en la palabra de Dios. Dice la Escritura que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Aquí comienza la enseñanza de la total depravación en el hombre, de la corrupción radical. Hay un aborrecimiento desde la raíz del corazón del hombre. El hombre en su estado natural no quiere ser salvado. Vive cómodo comiendo algarrobas. Es feliz revolcándose en el lodo y desecha todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Dice la Escritura, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Corre despavorido lo más lejos posible de esta luz. El pecador no puede ni quiere venir a Cristo por sí mismo. No contribuye absolutamente nada bueno para su salvación, porque hay un aborrecimiento a Dios, un aborrecimiento hacia la luz. La luz es Cristo. La única contribución que nosotros hacemos es con nuestro pecado. Esto lo creyó la iglesia primitiva, lo predicaron los apóstoles. Pablo fue quien más habló de esto. Lo predicó el mismo Señor Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Dice la Escritura, Juan capítulo 6, versículo 44: ninguno, óigalo bien, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Palabra del Señor, palabra de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Ninguno, dice el Señor, puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra trajere viene del griego koine, helkuo, y significa arrastrar, significa atraer, significa sacar. Nadie, ningún hombre natural puede venir a Cristo a menos que el Señor le arrastre a Él, le atraiga, le saque y lo liberte de la esclavitud de pecado. Esto deja al hombre sin jactancia delante de Dios, lo humilla y lo pone en el lugar que debe de estar. Un miserable pecador que está a la merced del todopoderoso Dios. Cuando hablamos de la corrupción radical, la controversia surge al pensar que no somos robots o títeres de Dios, y esto es cierto. Nosotros no somos robots, no somos títeres. Muchos arguyen que tenemos voluntad para hacer lo bueno, para elegir entre pecar y no pecar, que el hombre tiene voluntad para arrepentirse y venir a Cristo por sí mismo. Hermano, y este pensamiento lo traemos arrastrando aproximadamente 17 siglos, con la idea de un monje llamado Pelagio, que decía lo siguiente. Escucha cómo
este hombre entendía la gracia de Dios. Mas decimos que el hombre es capaz de pecar o no pecar. En realidad no valoraba lo que es la gracia de Dios. Dice Pelagio, mas decimos que el hombre es siempre capaz de pecar o no pecar, por lo que confesamos tener siempre el libre albedrío. El libre albedrío consiste en la posibilidad de cometer pecado o abstenerse de él. La gracia divina no era indispensable para que el hombre inclinara su voluntad hacia Dios y fuese salvado. Lo que afirma este hombre es que en última instancia la salvación depende del pecador. La salvación está en manos del hombre, en su decisión de querer ser salvado. Pero otra vez, amado hermano, otra vez el hombre no quiere ser salvado. El hombre está cómodo viviendo en el lodo, comiendo algarrobas. Agustín de Hipona, uno de los mejores teólogos y maestros de la iglesia cristiana, afirmaba y enseñaba que dependemos en todo de la gracia de Dios y que el hombre está inhabilitado de hacer un bien en sí mismo. Él hizo la siguiente oración: Señor, danos lo que ordenas y al mismo tiempo deséalo. Con esta afirmación, el maestro, este regalo que Dios le dio a la iglesia, estaba diciendo que nosotros no podemos hacer absolutamente nada si el Padre no nos concede de pura gracia y misericordia hacerlo. Él decía, si tú quieres que yo evangelice, dame la gracia para hacerlo. Si tú quieres que yo haga aquello que me estás mandando, al mismo tiempo deséalo en tu corazón y produce en mí el querer como el hacer. Y esto viene en la palabra de Dios. San Agustín decía que nosotros dependemos enteramente de la misericordia y de la gracia de Dios. De la misma manera, un pecador no puede hacer absolutamente nada si Dios no infunde gracia salvífica en él. Dependemos absolutamente de la gracia de Dios. Pelagio respondió a esto energéticamente y dijo: no, el hombre no es malo. El hombre nace inocente y puede elegir lo bueno y puede elegir lo malo. Tiene libre albedrío, libre voluntad para hacer el bien. Y hermano, menciono esto para que usted se dé cuenta que la doctrina sí importa. Hoy en día lo que resulta más fácil y más atractivo para el hombre es escuchar sermones que alaben sus atributos como si tuviera, que le digan que no es tan malo y depravado, que le prediquen que no es tan corrupto y miserable. La gente le gusta que le endulcen su oído, y esto está profetizado. Les gusta escuchar que no son culpables, solamente son víctimas, y eso dice la psicología, hermano. Hoy en día muchas iglesias que se aprecian de ser cristianas han infiltrado la psicología en sus púlpitos. Una cosmovisión humanista traerá predicaciones humanistas que a su vez se reflejará en vidas no cristocéntricas, sino antropocéntricas, es decir, centrado en el hombre, donde exaltan el hombre, donde hay un culto al yo, centrado en el yo, centrado en lo que puede hacer el ser humano. Y nosotros, lo que vamos a hacer el día de hoy es aplastar con la palabra de Dios. Es lo que Dios hace, aplastar toda soberbia, toda jactancia, toda vanagloria. San Agustín le responde a Pelagio con una sistematización de los estados del hombre, y esto lo encontramos en la Escritura, lo vamos a ir analizando, pero San Agustín propuso lo siguiente: una doctrina sistemática de los estados del hombre. Y él dijo: el hombre, cuando fue creado en el huerto del Edén,
tenía la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. En latín esto es posse peccare, posse non peccare. Puede pecar, puede no pecar. Pero cuando el hombre cae, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, su estado ahora ya natural es muerte espiritual, y él dice non posse non peccare, no puede no pecar. Todo lo que hace es pecado. Cuando el Señor restaura a un hombre, lo hace nacer de nuevo. Ahora el hombre que no podía hacer lo bueno, no podía elegir entre lo bueno, Dios le da un corazón nuevo, le da un espíritu nuevo para que vuelva al estado de Adán, pero aún mejor, porque ya no puede caer. Otra vez puede pecar y puede no pecar. Y en el cuarto estado definitivo, cuando el Señor venga en su gloria y lleve consigo a su iglesia, el estado definitivo será no puede pecar, no puede pecar. Y esto lo encontramos en las páginas de la Escritura. La confusión, hermano, la confusión del libre albedrío radica en que pensamos que el hombre aún tiene esa capacidad que Adán tenía en su estado de inocencia. Pensamos que tenemos libre albedrío para hacer lo bueno porque Adán lo tenía, pero Adán lo perdió. El Señor dice en su palabra en Eclesiastés 7:29, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. En el primer estado, Adán podía pecar y podía no pecar, repito, pero cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, no puede no pecar. Y esto está en Génesis 6:5. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente a mal. La palabra continuo es la palabra hebrea yom, que significa perpetuo. Todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre es de perpetuo a mal. Hay una perpetuidad en el corazón del hombre. Todo lo que hace es pecado, no puede no pecar. Esa voluntad para hacer lo bueno que tenía en el huerto del Edén, ahora es esclava del pecado. Ya no hay libre albedrío en ese sentido, amado hermano. Un hombre natural tiene libre albedrío para escoger qué ropa ponerse, qué zapatos calzar, qué auto comprar, qué casa comprar, dónde vivir, dónde habitar. Tiene libre albedrío en ese sentido. Pero un hombre natural, y lo dice la palabra de Dios, ha perdido su libertad para hacer lo bueno, porque todo lo que hace es pecado. Entonces, ¿por qué el hombre sin Cristo puede hacer cosas buenas en un parámetro humano? Es la pregunta a responder. Porque vemos personas que no aman a Dios y hacen obras altruistas. Vemos hombres que aborrecen a Dios y estas personas ayudan al prójimo, le dan de comer a la viuda, al huérfano, al desamparado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre esas obras? Isaías 64:6 dice la Escritura, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, óigalo bien, dice justicias, no dice impiedades, no dice pecados, dice justicias, lo que nosotros pensamos que está bien en un parámetro humano sin Cristo, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y esta palabra en el hebreo original es fuerte. Esta palabra quiere decir como trapo sucio de menstruosa. Habla de algo nauseabundo delante de Dios. Las mejores obras que un ser humano pueda realizar delante de otro para Dios sin Cristo son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando una persona hace una obra que no glorifica a Dios, es
pecado. Dice el apóstol Pablo que si comemos o bebemos, sea todo para la gloria de Dios. Una persona que se guarda de no adulterar y que no ama a Dios, no se guarda para honrar a Dios, sino se guarda para que no le hagan lo mismo, para quedar bien delante de su esposa, para que las personas lo vean como un buen hombre, para su propia vanagloria. Una persona que no va a un prostíbulo, no va por muchas razones, por enfermedades, por reputación, por muchas cosas. Una persona que no roba sin Cristo, no roba pensando para la gloria de Dios. Él sabe que es malo, él sabe en su conciencia porque Dios lo puso allí que es malo, pero no está pensando en la gloria de Dios. Probablemente está pensando en el castigo. Una persona que no mata sabe que hay consecuencias. El hombre refrenado, porque él busca un propio bien en sí mismo, pero no para la gloria de Dios. Por eso lo dice la palabra de Dios claramente en Isaías 64:6, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. Y por eso, amado hermano, por eso decimos, como lo dice la palabra de Dios, el hombre natural no puede no pecar. Todo lo que hace es pecado. Todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre es de perpetuo a mal. Dice la Escritura, Salmo 51:5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿El hombre nace bueno? ¿Acaso el hombre nace sin pecado? ¿Sin esa herencia corruptible de nuestro primer padre Adán? La Escritura responde, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58:3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Amado hermano, nosotros nacemos con esa simiente maligna. Y esto va a sonar fuerte, pero nosotros nacemos siendo hijos del diablo. Solamente hay dos simientes, no hay más. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y en la Escritura, nosotros vemos a lo largo de las páginas de la Escritura que van corriendo dos simientes, la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. Nacemos con esa simiente maligna, nacemos siendo hijos del diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No piense que va dirigida solamente a los fariseos esta palabra. Es para todo el ser humano nacido en pecado con esa simiente maligna. Dice el Señor, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Está muy claro esto. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. En el corazón del ser humano no hay un deseo para glorificar a Dios, mucho menos para venir a Él. No hay un deseo de querer ser salvado. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la Escritura, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo hace un compendio de lo que es la total depravación, lo que es la corrupción radical en nosotros antes de venir a Cristo. El apóstol Pablo escribe a los romanos y es un compendio ricamente teológico. El apóstol Pablo se presenta delante del tribunal divino como un fiscal, como un abogado implacable
que presenta evidencia tras evidencia. El jurado es la conciencia de nosotros y la sentencia es culpable. Ahí en Romanos 3, 9 al 10, él presenta una radiografía de lo que es la condición del ser humano sin Cristo. Él presenta evidencia para hablar que el hombre sin Cristo está totalmente depravado o radicalmente corrupto. No quiere venir a Dios, no quiere ser salvado. El hombre no quiere ser salvado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Romanos 3, 9 al 10. Dice la Escritura: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Él no trae doctrina nueva. El apóstol Pablo no está trayendo una enseñanza ajena al Antiguo Testamento. Él dice, como está escrito. Como está escrito en la palabra de Dios: no hay justo ni aún uno. Esto es sorprendente. No hay justo ni aún uno. Y esto lo dice Salmo 14:1. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Hermano, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, amado hermano, no hay quien entienda. El hombre es incapaz de comprender la verdad de Dios o captar la medida de su justicia. Lo triste es que en su ignorancia espiritual no es el resultado de la falta de oportunidad, sino que es una expresión de su depravación y de su rebelión. No hay quien entienda. Salmo 53:3 dice: cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Y el significado básico de esta palabra es inclinarse en la dirección equivocada. Se utilizaba para describir a un soldado que corría en la dirección equivocada o que desertaba. Todos los hombres están inclinados a dejar el camino de Dios y procurar el suyo propio. Todos se desviaron, dice Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:13 dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sepulcro abierto. Dice John MacArthur: los sepulcros no solo se mantenían cerrados por respeto al difunto, sino para ocultar el cadáver y evitar el hedor de su descomposición. Así como una tumba no cerrada permite que quienes pasen vean y huelan lo que contiene, la garganta de un hombre no regenerado se abre para decir las palabras inmundas y fétidas que salen de ella, lo cual revela la putrefacción de su propio corazón. Sepulcro abierto es su garganta. Esta es la radiografía del hombre. Esta es la condición verdadera del hombre. Sepulcro abierto es su garganta. Salmo 5:9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas.
sepulcro abierto. Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Sigue diciendo MacArthur, maldición, esta es una cita de Salmo 17 que se refiere a desear lo peor a alguien. ¿Le suena familiar? A desear lo peor a alguien y expresar en público ese deseo con sus palabras despectivas y virulentas. Amargura, la expresión abierta y pública de hostilidad emocional contra un enemigo personal. Salmo 17 dice, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Romanos 3:15 al 16. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura. El hombre daña, el hombre destruye todo lo que toca y a su paso deja un rastro de dolor y sufrimiento. Romanos 3:17. Y no conocieron camino de paz. Camino de paz no es la falta de un sentido de paz interior, sino la tendencia humana al conflicto y a la disensión, bien sea entre individuos o naciones. Jeremías 6:14 dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Romanos 15, 16 al 17 es una cita de Isaías 59, 7 al 8 que dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebranto hay en sus caminos, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuere, no conocerá la paz. Romanos 3:18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Temor de Dios es la verdadera condición. Una falta de temor de Dios es la verdadera condición espiritual del hombre no regenerado. No puede verse con mayor claridad que en ausencia de la sumisión y reverencia debidas a Dios. Esta es la radiografía espiritual del hombre sin Cristo. El apóstol Pablo presenta evidencia tras evidencia contra una raza caída que se ha desviado de la palabra de Dios, que han dejado al Dios vivo y verdadero. Esta es la sentencia: total depravación, culpabilidad en el hombre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, nadie quiere ser salvado. Por eso, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta imposibilidad no es una imposibilidad física, sino una imposibilidad del corazón. Y ponemos la siguiente ilustración: una madre en su sano juicio que tiene a su bebé en sus brazos. Usted dele un puñal, dele un cuchillo para que ella mate a su bebé. ¿Y qué le va a decir esa mamá amorosa? ¿Qué le va a decir esa mamá que está en su cabalidad? Ella naturalmente dirá, no puedo matar a mi bebé, no puedo hacerlo. Y esto no es una imposibilidad física, sino del corazón. Lo mismo sucede con el pecador. El hombre tiene pies para venir a Cristo, el hombre tiene pies para arrodillarse, tiene manos para adorar al Creador. Todo su cuerpo puede hacerlo, sujetándolo al Señor. Si fuera físico pudiera hacerlo, pero no es del corazón, no es físico, perdón. Esto es del corazón. Esta imposibilidad es del corazón. Esto es lo que enseña en esencia la total depravación. Para entender la elección de Dios, que es la segunda enseñanza, si Dios permite que nuestro hermano Jonah la traiga a nosotros,
Para entender la siguiente doctrina, debemos de entender que la Biblia habla fuerte y claro que nosotros, sin Cristo, éramos totalmente depravados, éramos radicalmente corruptos. Y cuando hablamos de una total depravación, no estamos hablando que el hombre es lo más malo que pueda llegar a ser, sino que todo su ser está corrompido desde la raíz por causa del pecado. El hombre natural no desea ser salvado. Lo vamos a decir hasta la saciedad. El hombre natural no desea ser salvado porque aborrece a Dios. Ni aún que se levante uno de entre los muertos y les predique que el infierno es real, no se van a arrepentir. El hombre no quiere ser salvado porque aborrece con todo su corazón a Dios. Ni aun viendo las maravillas y señales de Dios, no se arrepentirán porque no hay vida, porque no hay una regeneración. Dice la Escritura, Deuteronomio 29, del 1 al 4. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: estas son las grandes señales y maravillas que el Señor ha mostrado, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ellos vieron de primera mano cómo el Dios vivo, el Dios santo, el Dios de Israel los había librado de la mano de Faraón. Ellos experimentaron la providencia divina. Ellos experimentaron el cuidado de Dios cuando todas las plagas cayeron sobre el pueblo de Egipto y a ellos no les perjudicaron. Ellos experimentaron y vieron de primera mano cómo el mar se abrió en dos para que pasaran en seco, lo dice la palabra de Dios. Ellos vieron cómo Dios cerró el mar y aplastó a un ejército grande, a un ejército poderoso. Ellos vieron cómo la columna de fuego les daba calor en la noche, los sustentaba el Señor. Ellos vieron cómo la nube los cubría de un sol ardiente. Ellos vieron cómo cayó maná del cielo. Ellos vieron cómo el Señor los alimentaba, también les daba agua. Vieron las maravillas de Dios, vieron sus milagros, vieron sus señales, vieron sus prodigios, pero dice la palabra de Dios que ellos no entendieron porque Dios no les había dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y es por eso que el Señor, es por eso que el Señor circuncida el corazón de un hombre para que viva. Deuteronomio 30:6. El hombre natural es tan radicalmente corrupto que ni aun viendo los juicios de Dios se arrepentirá. Viendo maravillas, pero también viendo juicios. Dice Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni aun viendo los juicios de Dios, el hombre se arrepentirá, porque no quiere doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor. No quieren doblegar su voluntad al Señor, porque en su corazón ellos son su propio Dios, porque ellos no quieren quitarse del trono que le pertenece a Dios, ni aun viendo las plagas se arrepentirán.
Hay un aborrecimiento a Dios desde la raíz. Hay un aborrecimiento a Dios en todo el ser humano. Y este aborrecimiento es un aborrecimiento universal. Un aborrecimiento universal. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Esta parábola describe la condición del hombre natural sin Cristo. No queremos que éste reine sobre vosotros. Dice la Escritura que los conciudadanos le aborrecían. Hay un aborrecimiento universal por causa de la total depravación del hombre, por causa de la corrupción radical. Decimos que este aborrecimiento es universal, esta total depravación es universal porque la palabra de Dios lo enseña. Hechos, capítulo 4, versículo 25 al versículo 27 dice lo siguiente: que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes? Está hablando del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Nosotros vemos en los evangelios, también en el libro de Hechos, que había distintos grupos religiosos en el tiempo del Señor. Había fariseos, había saduceos, estaba el grupo también de los celotes, estaban los judíos en general, pero también había gentiles, había samaritanos, y todos ellos tenían disensiones, ellos tenían disputas, tenían desacuerdos, pero cuando se trató de crucificar a nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura que se unieron en uno para crucificarlo, porque hay un aborrecimiento universal al Dios vivo y al Dios verdadero. Por eso dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, caminó entre nosotros, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La luz vino al mundo, caminó en este mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y le dicen al Señor, todos los hombres le dicen al Señor: no queremos que tú reines sobre nosotros. Hay un aborrecimiento universal y una conspiración universal para destronar al Hijo de Dios de sus corazones. Total depravación, corrupción radical. No quieren que Cristo reine, no quieren que Cristo les salve, porque no entienden, porque no pueden ver la perla de gran precio, porque hay una inhabilidad en su corazón para venir a Cristo, porque están muertos en delitos y pecados. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es un cadáver espiritual, muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Ahí en Ezequiel 37, nosotros encontramos que el Señor le dice al profeta que él profetice, valga la redundancia, la palabra de Dios, profetice su palabra, y él va a hablarles a un valle
que estaba lleno de huesos secos en gran manera. La palabra de Dios se predica a personas que están muertos en delitos y pecados, secos en gran manera. Personas que no quieren ser salvadas, que no quieren venir a Cristo, que están en esa condición de muerte espiritual, secos en gran manera. Y estos huesos secos en gran manera, dice que son los huesos de la casa de Israel, aquellos a los cuales el Señor les profetiza la palabra, les envía la palabra para que nazcan de nuevo, su pueblo escogido, que lo veremos Dios mediante la siguiente enseñanza. Pero quiero resaltar esto, la condición espiritual del hombre, muertos en delitos y pecados. Y un muerto no puede hacer absolutamente nada para salvarse delante de un Dios 3 veces santo. Por eso es que el Señor dice en su palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, en esencia, esta doctrina de la total depravación o corrupción radical nos desnuda a todos nosotros y nos muestra quiénes somos delante de Dios, para que nosotros, ya de nacidos de nuevo, porque estas enseñanzas son para el pueblo de Dios, ya de nacidos de nuevo, nosotros apreciemos en una mayor medida la gracia de Dios. Esta doctrina de la total depravación prepara nuestros corazones para que nosotros recibamos la enseñanza de la predestinación, de la elección incondicional. Porque si Dios no hubiese hecho esto, que es un acto de misericordia, como lo acabamos de ver en la luz de la palabra de Dios, nadie sería salvado. Por eso es que las doctrinas de la gracia, como lo hemos mencionado, aplastan la jactancia, aplastan la soberbia del hombre. Estas doctrinas tienen que revolucionar la iglesia en pensamiento y en práctica, por supuesto. Una mayor adoración al Dios que nos salvó, al Dios que nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando corríamos de Él como cucarachas despavoridas de su presencia, cuando nosotros no queríamos saber absolutamente nada de Dios y no queríamos venir a la luz para que nuestras obras no fuesen reprendidas. Y yo quiero invitarle que usted mire dentro de su corazón, en sus pensamientos, y recuerde de dónde el Señor le ha rescatado. Porque en verdad usted no le buscaba. Quizás usted quería acallar su conciencia. Quizás usted estaba buscando a un Dios a su conveniencia, un Dios que podía cumplirle milagros. Quizás usted estaba buscando a Dios por otras razones, pero es Dios quien lo buscó a usted, porque usted no quería ser salvado. Usted aborrecía a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Y esto está claramente expresado en la palabra de Dios. La total depravación no es una enseñanza de hombre, no es una enseñanza de una persona que haya en su propia fuerza, en su propio mérito sistematizado esto, no. La total depravación viene claramente expresada desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando dice que los hombres se apartaron de Dios y que todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo a mal. Esta enseñanza está claramente expresada en la palabra de Dios desde Génesis, pero también en Apocalipsis, cuando dice que ni aun viendo los juicios de Dios, ni aun así se quisieron arrepentir de sus maldades. Desde Génesis hasta Apocalipsis está claramente expresada esta enseñanza, y esta enseñanza es la base para las siguientes doctrinas que estaremos estudiando, si el Señor lo permite. Entonces, si el hombre no quiere nada con Dios, si el hombre no quiere ser salvado con Dios,
entendemos que es un acto de misericordia la elección de Dios. Próximamente la estaremos escudriñando, pero aquí podemos nosotros tener aplicaciones prácticas de esto que acabamos de estudiar a la luz de la palabra de Dios. Nosotros podemos saber que toda la gloria es de Dios, que la salvación es de Jehová. Nosotros podemos entender a la luz de la palabra de Dios que es el Señor mismo, Él y solo Él, que toma pecadores depravados que no querían nada con Él y los trae de pura misericordia a sus pies. Nosotros, amado hermano, nosotros debemos de caer rendidos al Señor, postrados ante Él, humillados. Esta doctrina debería en práctica de darnos esa fuerza para caer con más intensidad sobre nuestras rodillas y agradecer al Dios vivo y al Dios verdadero que Él buscó esa oveja perdida, que Él en su misericordia nos trajo por gracia y para la alabanza de su gloria. Y amigo que me escuchas, tú que estás escuchando esta enseñanza el día de hoy, queremos decirte a la luz de la palabra de Dios, si tú no has venido a los pies de Cristo, eres un pecador en las manos de un Dios airado. La justicia de Dios caerá sobre tu cabeza y dice la Escritura que la ira de Dios está sobre de ti. Algún día el Señor vendrá y juzgará. Y si tú no te arrepientes hoy, que puedes hacerlo, hoy que esa misericordia está disponible para todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe, todo aquel que reconozca su vileza y su condición delante de Dios, esa misericordia está disponible, porque dice la palabra de Dios que ninguno que a Él viene, Dios le echa fuera. Vengamos a Él. Te animamos a que vayas a Él en arrepentimiento y fe, porque solo Cristo puede salvarte con su vida perfecta, con su muerte, con su resurrección, con el evangelio que Él ha consumado, y solo en Él hay salvación. A Dios sea la gloria. Hermano, el Señor en su misericordia quiera traer un avivamiento a nuestros corazones al escuchar estas enseñanzas y saber realmente por convicción que la salvación es del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte que en tu misericordia en las páginas de tu palabra tú nos muestras quiénes somos delante de ti para venir clamando por misericordia, Señor. Gracias porque si tú no hubieses mostrado quiénes somos en realidad, Señor, si tú no hubieses cambiado el corazón, no vendríamos a ti, Padre. Hemos estudiado en tu palabra que el pecador sin Cristo te aborrece con todo su ser. Señor, pero tú prometiste en tu palabra llevar muchos hijos a la gloria. Señor, tú prometiste en tu palabra, tú hiciste un pacto con tu amado Hijo de entregarle un pueblo para la alabanza de la gloria de tu gracia. Señor, tú has pactado esto y tú vas a llevar muchos hijos
y estás llevando muchos hijos a la gloria. Dice tu palabra que por tu sacrificio tu siervo justificará a muchos. Y esos muchos es tu pueblo escogido, Señor. Aquellos que te aborrecían, Señor, pero que ahora por gracia reconocen que la salvación es del Señor. Éramos sucios pecadores, aborrecibles delante de ti. Señor, no te amábamos, no te buscábamos. Tú nos buscaste y nos dijiste, vive para la alabanza de la gloria de tu gracia, Señor. Permite que estas doctrinas cumplan el propósito de humillarnos a nosotros para que tu palabra sea exaltada, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás. Gracias, Señor. Solo a Dios sea la gloria. Solo a ti sea la gloria, Padre. Te confesamos y te adoramos. Tú eres nuestro Dios. Y te damos gracias, Señor, porque si no fuera por ti, nosotros seguiríamos corriendo de tu presencia, despavoridos. Pero tú nos has alcanzado y nos postramos delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Recibe gloria en el nombre de Jesús. Amén.